Esto es Querido Ensayo, soy Cristian Wagner Valdivia. Desde que estoy viviendo en Valencia, los cortes de luz han sido mucho más usuales de lo que esperaba. Y no tiene nada que ver con la ciudad, sino con mi departamento en específico, que, digamos, se sobrecarga fácilmente. Aquí todo es eléctrico, y si en la cocina tengo, por ejemplo, un par de quemadores prendidos, el horno y algo más, no es raro que se corte la luz. Basta con bajar y subir los tapones y volvemos a la normalidad. Pero ayer, mi técnica infalible no funcionó. Y cuando quise compartirle internet a mi computador desde el celular, porque estaba trabajando cuando se cortó la luz, noté que no tenía señal. Y eso me hizo pensar en que algo más que un simple corte de luz podía estar pasando. Salí a mi balcón y enseguida me di cuenta que muchas otras personas también estaban en sus balcones, asomados, mirando hacia la calle o hacia otros balcones. Y vi en todos esos vecinos esa misma incertidumbre, esa misma cara que debo haber tenido yo de incógnita. Algunas personas se hablaban de un balcón a otro y de hecho uno de mis vecinos, al que nunca había visto antes, un señor mayor, me comentó que había hablado con un amigo que vivía en algún lugar lejano de Valencia, no recuerdo el nombre, y que tampoco tenía luz. Y después, a modo de broma, me dijo: disfrutemos el principio del fin. Nos reímos, pero eso ya me decía algo que yo también pensaba. Había un pensamiento intrusivo de que quizás este corte de luz podía traer consigo algo más. Y llamé a mi abuelo, que vive en Madrid, y cuando le pregunté cómo estaba, me dijo que mal porque se le había cortado la luz. Y así confirmé que este corte de luz era mucho más grande de lo que pensaba. Sin información, decidí ir a comprar una radio a pilas a un bazar chino que queda cerca de mi casa y en el camino aprovechar de evaluar el ambiente, cómo se vivía este corte de luz y si había alguna otra novedad. Así que agarré mis cosas y salí. Y muy rápido me di cuenta que todos hablaban de lo mismo, obviamente, y que ese pensamiento intrusivo, medio catastrófico, era una sensación común. Cuando llegué al bazar, el dueño me dijo que estaban cerrados por el corte. Le pregunté qué había pasado. ¿Saben qué pasó? No lo sé. Todo Europa. ¿Toda Europa? Y si bien en un principio me dijo que estaban cerrados, cuando le dije que traía efectivo, me atendió. Yo quería comprar una radio. ¿Y efectivo tampoco? Efectivo sí. ¿Tienes radio a pila? Y parece que fui una de las primeras personas que vino a comprarle radios, porque después supe que en algunos lugares las radios portables a pilas se vendían en 60 euros. La mía la compré a 6,90. Antes de volver a mi casa, decidí ir hacia el mercado de mi barrio a ver si encontraba algunas personas que he conocido para saber si tenían más información. Y mientras caminaba, las conversaciones de las personas seguían ese mismo tono, medio apocalíptico. Ya, copio para 3 días. ¿Quieres a quedar en el ascensor? Pero si se acaba el mundo. Porque sin luz no puedo quedar. Pero sin tabaco. Que el fin del mundo, que toda Europa, que prefieren quedarse sin luz pero no sin tabaco. Cada persona viviendo este apagón desde su propia mirada. Está cerrado el mercado. El mercado de mi barrio cerró y me quedé en la esquina un rato tratando de captar alguna otra conversación, y esta señora acotaba el apagón a solo 3 países. No, es que se ve una luz en toda España, Portugal. Yo estoy en Valencia, yo me he bajado a la Terra y claro, España, Portugal y Francia. Caminé a mi casa y en el camino se veían todas las terrazas de los bares llenas. Subí los 5 pisos de mi edificio por las escaleras y con bastante emoción, la verdad, prendí la radio. Esos detalles, y lo que digo, pues los bares y los negocios de toda esta zona están sin luz, con todo lo que ello conlleva. La gente se pregunta, pues eso, qué está pasando, y según me acaban de confirmar desde el ayuntamiento, ya está toda la policía local, todos los medios disponibles están en la calle para controlar el tráfico. Pudimos corroborar cierta información, pero no había mucho más disponible. Los medios de comunicación confirmaban que el apagón afectó a España, Portugal y una pequeña porción de Francia, pero de razones y de cuándo se restablecería el servicio, nada aún. Y esa falta de información tenía a mucha gente nerviosa. De hecho, una vecina, a la que tampoco conocía, bajó a tocarnos la puerta y se notaba que estaba muy asustada. De hecho, me dijo: tengo miedo, ¿qué pasó? ¿Es un ataque? Le dije lo que sabía, con un tono que intentara calmarla, y se fue. Y ella vocalizó de la forma más sincera una inquietud que quizás hace algunos años hubiese sonado exagerada, pero por lo que pude evidenciar estaba muy latente en todas las personas, en mí también. No tardamos mucho en que nuestra mente vaya hacia la catástrofe. Y es en esos momentos cuando nos privan de algo tan vital como la luz y por consiguiente el internet y las telecomunicaciones, cuando adoptamos esta rutina
que se siente como una vuelta a los tiempos más sencillos, algo que pasó mucho en la pandemia, a sacar los puzzles, a usar la radio, a mirarnos, a conversar y a esperar a que el tiempo pase sin ninguna distracción. Pensé harto en esa idea de que las redes sociales nos conectan, que el internet nos conecta, pero pareciera que cuando realmente conectamos es cuando estos aparatos están ausentes. Es ahí cuando volvemos a ser seres humanos que viven, que no están atrapados por un reel, un TikTok, un correo al que responder, un trabajo que hacer. Es una reflexión fácil a la que llegar, cliché si se quiere, pero no deja de ser interesante el fenómeno. Somos más humanos cuando solo nos tenemos a nosotros. Después de armar un puzzle durante la tarde, tomar un vaso de sangría y escuchar música en nuestra nueva radio a pilas, decidimos bajar a las terrazas y sumarnos a lo que todo el mundo parecía pensar. No hay mucho más que hacer que disfrutar de una cerveza. Y claro, llegamos tarde, las cervezas frías se acabaron y nos conformamos con vermú y una copa de vino que pagamos con efectivo. Después de un rato, la luz comenzó a llegar. A eso de las 18:30, 19 horas, compramos unas cervezas en un local y las llevamos a la casa en donde ya había llegado la luz y el internet. Y con la llegada, todavía inestable de esa, entre comillas, normalidad, llegó de nuevo el silencio. Dejamos por un rato de mirarnos, de conversar, y nos atrapamos de nuevo con los WhatsApp que llegaban intercalados y las notificaciones que nuestros celulares habían estado esperando entregarnos. Pero como la conexión era inestable, seguimos hasta eso de las 10 de la noche con nuestro puzzle en esta especie de tregua, hasta que finalmente, cuando volvió el Wi-Fi de manera definitiva, volví a trabajar, a ponerme al día con las cosas que no había podido hacer, como si nada hubiera pasado. Esta especie de crónica devenida en podcast la estoy grabando el 29 de abril del 2025, un día después del mayor apagón en la historia de España. El 99% del suministro eléctrico se ha restablecido, las autoridades descartaron un ciberataque, pero aún no hay claridad respecto a qué fue lo que causó el apagón. Este episodio de Querido Ensayo fue escrito y producido por mí, Cristian Wagner Valdivia. La música es de Blue Dot Sessions.